Amigas, amigos, ¿cómo están? La amenaza se las vamos a cumplir. El viernes pasado ha presentado el Ejecutivo Federal la iniciativa a la cuestión de las pensiones en México, que creo que es muy importante analizarla porque ahora sí la tenemos ya materializada. Ya no son ideas, ya no es una presentación que hicieron en julio, sino que es una formalidad que se está cumpliendo, y eso nos interesa bastante porque además nos ayuda a poder tener un conocimiento previo de lo que pudiera suceder si es que esto pasa. No podemos olvidar recordar que el gobierno tiene ahorita mayoría en las dos cámaras. Y recordemos una frase célebre: la mayoría da la fuerza, no necesariamente la razón. Entonces es importante que lo consideremos por lo siguiente. Hablar de esta iniciativa de reforma al sistema pensionario en México es muy importante. En primer lugar, vamos a considerar que en México siguen vigentes tres problemas fundamentales en materia de pensionados. Es decir, los pensionantes concretamente y completa con la ley del 1973, los que ya se fueron, antes o hasta el 30 de junio de 1997, pensionantes que siguen recibiendo su pensión, que esta reforma ni les va ni les viene. Tenemos a los pensionantes con la ley de 73, pero que siguen vigente cotizando con la ley del 97. Es decir, le llaman algunos un periodo de transición. Para mí no es tal. Simple y sencillamente es generar derechos. Y la tercera y más delicada ahorita con esta iniciativa la más delicada es precisamente la vigente. Todas aquellas personas que hayan sido afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997. ¿A qué me refiero? Todo ese tipo de personas que fueron afiliadas ya son regidas por esta ley del 97, pero aparte les va a impactar, para bien o para mal, esta iniciativa si es que llega a salir tal cual. Ojalá se tomen en consideración diversas situaciones. ¿Cómo las estamos evaluando nosotros? ¿Cómo cuáles? Primero, nos dijeron que iban a ser 750 semanas de cotizaciones para tener derecho a poder retirarme. Sí. ¿Con una pensión mínima garantizada? Sí. ¿Y qué va a pasar? Con letras pequeñitas en la presentación decían, vamos a llegar a 1000 semanas de cotización. Ahorita la ley nos pone 1250 semanas. Si nosotros nos vamos a 750 semanas, son 14 años y medio de vida de un trabajador. Si nos vamos a 1000, son casi 20 años de cotizaciones. ¿A qué quiero llegar con ese comentario? Que en primer lugar, si yo tengo 20 años y fui afiliado en el 97, pues simple y sencillamente ya pasaron 20 años. Y si sigo vigente, tengo derecho a seguir cotizando. Y tengo simplemente 20 años más 20 años de edad de cotizaciones, tengo 40 años de edad. Soy muy joven para pensionarme. Soy muy joven para poder retirarme, independientemente del monto que tenga en mi cuenta individualizada. Ojo. Segundo tema muy importante. Nos dicen, te puedes retirar siempre y cuando tengas un 30% de la pensión mínima garantizada adicional. Es decir, la pensión mínima garantizada más 30%. ¿La ley vigente lo establece? Sí, sí lo establece. Pero nos dice, para que tú te retires tienes que tener un monto constitutivo. Y ese monto constitutivo, para que tú puedas contratar rentas vitalicias o seguros totales, tiene que ser una cantidad necesaria para sobrevivir, cuáles a la fecha siguen sin definirse. Ahora bien, esa pensión mínima garantizada de el equivalente a una cantidad que me marca una tablita que está proponiendo el Ejecutivo, marca una pauta muy importante. Porque en función de eso se están manejando un parámetro de base de un salario mínimo general contra consideraciones de UMAS, la unidad de medida de actualización, lo cual a mi juicio pues es un poquito interesante porque abarca más grupos. Recordemos que los trabajadores perciben salarios y ahí podemos meter 3 UMAS, 4 UMAS, 3.5 UMAS, la tablita los va marcando y obviamente que eso genera un incremento. La cuota que se incrementa para el ramo de los patrones. Es importante considerarlo porque al final de cuentas recuerden que todo lo que repercute en la empresa
vía incremento de costos, por la condición que sea, vamos a tener un costo social, no lo olviden. Cuando hay un incremento en los costos de producción o de prestación de servicios, nosotros, el público en general, pagamos esos incrementos porque los precios se van a subir, independientemente de que digan que no va a haber inflación. Eso es un efecto automático. Otro tema controvertido, singular. La ley establece actualmente una pensión mínima garantizada y un salario mínimo general. Con la propuesta que hay, no necesariamente hay un salario mínimo general. Otro tema también muy importante, sin lugar a dudas, que representa un impacto para los futuros pensionantes, es que va a haber una aportación mayor, sí, pero por ejemplo, el gobierno en la ley actual tiene un porcentaje que acreditar para poder hacer la famosa aportación para retiro, cesantía y vejez. Con la reforma se pretende evitar eso y dejarlo en una cuota de pesos y centavos. ¿Esto qué genera? Un problema grave en función de qué, del impuesto más intangible para todos los pensionantes y pensionados, la inflación. Podemos hablar de la inflación controlada, la inflación oficial, lo que ustedes gusten, pero al momento que voy al mercado para comprar mis suministros, ahí veo el tamaño de la inflación. No lo voy a ver en un periódico, no lo voy a ver en una nota, lo voy a ver en mi bolsillo y en mi estómago. Ese es el impacto más grande que tenemos nosotros. ¿Qué más está sucediendo con esta iniciativa? Hay diversas situaciones, diversas tablas muy interesantes que el día de mañana martes se los vamos a presentar a ustedes de manera gráfica a efecto de poder ilustrarlos de una manera más adecuada y poder ayudar a entender y digerir qué es lo que se está pretendiendo. Esta reforma, por contra, sí genera muchísimas situaciones que pudieran no estar de acuerdo en un momento determinado a la situación que está prevaleciendo en nuestro país. ¿A dónde voy? Básicamente al tema de qué es lo que en realidad está sucediendo. Incrementas al patrón, modificas tu forma de cotizar, Estado, para el tema de las pensiones, y dejas igual al trabajador. Sabemos que hay un sacrificio muy fuerte de todo el sector laboral, lo sabemos, y no es de ahorita, es histórico. Pero si adicionalmente a ello le juntamos con que no haya más aportaciones, ya lo comentamos en alguna ocasión, el Infonavit dijo, con el 2% sobrevivo, va ese 3% para el trabajador vía su pensión. Ya hubo un intento, y recuerden ustedes un regalo de Reyes que hubo en un decreto en el cual se establece mañosamente de que los fondos de Infonavit se iban directamente a la pensión. Hubo una serie de amparos, se promovieron amparos, se ganaron esos amparos y al final de cuentas se tuvo que dar marcha atrás a esa reforma. ¿Por qué? Porque son parches que se hacen de las leyes, no son algo que está consensuado, no es algo que esté bien pensado y sobre todo no está solucionando el problema. Aquí el hecho de diferir la situación al 2023 no hace más que incrementar el tema fundamental de no hacer frente a la situación que se está viviendo y cambiarlo para un periodo preelectoral que después se vuelve electoral. Y ese es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente recordemos, si no hay ingresos, ¿cómo vamos a salir adelante de toda esta situación? Y junten ustedes que los requisitos siguen siendo los mismos. Tengo que tener un fondo necesario, tengo que tener la cantidad apropiada de dinero y no necesariamente la edad. La vigente ley también me dice, si tienes el fondo que yo te digo, te puedes retirar. La reforma dice exactamente lo mismo, pero sobre un salario mínimo general más el 30%. ¿Cuánto es? ¿Quién sabe? Necesitamos hacer un cálculo, se los presentamos mañana martes con todo gusto, para que vean ustedes a dónde podemos llegar considerando nada más el salario actual, Pero recordemos que desde hace 20 años el salario mínimo no era de 120 pesos como actualmente está. A nivel central, a nivel frontera, olvídenlo, estamos hablando de más de 180 pesos. ¿Qué es lo que sucede entonces? Debemos de ser conscientes hasta dónde aguantamos, hasta dónde no. Espero haber despertado su inquietud, espero haber despertado ese interés que debemos de tener, porque si tenemos trabajadores, si somos pensionantes, tenemos esta información y este impacto que nos puede venir a nosotros. Si te agradó, pulgar arriba, campanita, suscribirte, no te cuesta, nuestras redes sociales están a tu disposición, nuestro correo, y nos vemos en un programa emergente mañana martes para completar esta información. Gracias.